El entorno cambia de manera constante siguiendo un ritmo que no depende de ningún individuo en particular. La temperatura desciende de forma gradual. La superficie del agua pierde movilidad. Con el paso de los días, aparecen estructuras que antes no estaban ahí. Nada de esto es inesperado. Es parte de un proceso que se repite cada año. Lo que no se repite es la respuesta. En el mismo punto, una figura permanece. No se desplaza más allá de un rango reducido. No avanza hacia el nuevo límite que empieza a formarse frente a ella. El comportamiento se observa una vez, luego otra, y después de nuevo. No es un momento aislado, es una secuencia. El cambio ocurre fuera del individuo, no dentro de él. A medida que la superficie cercana se transforma, el comportamiento se mantiene estable. El entorno ofrece señales claras de transición, pero no hay una reacción proporcional. La repetición comienza a llamar la atención, no por su dramatismo, sino por su constancia. Lo que se espera que ocurra, no ocurre. No es la primera vez que se observa algo así, y tampoco parece ser la última. Durante varios días consecutivos el patrón no varía. El individuo utiliza los mismos puntos de descanso. Realiza desplazamientos breves siempre dentro del mismo sector. La distancia entre su posición y la nueva superficie se reduce con el tiempo, pero la conducta no cambia. La observación se vuelve más precisa, pero la explicación no avanza al mismo ritmo. Aquí la observación va por delante de la certeza. No hay señales visibles de interferencia externa. No se detectan alteraciones repentinas en el entorno inmediato. El individuo no muestra indicios claros de deterioro ni de urgencia extrema. Todo parece funcional, y aún así, la respuesta esperada no se activa. Solo ahora es posible identificar con claridad al protagonista de esta secuencia. Se trata de un oso polar adulto, solo en un momento del año en el que el entorno entra en una fase decisiva. La especie es conocida por responder de forma consistente a este tipo de cambios ambientales. Sin embargo, este individuo no lo hace. Lo que observamos no es un evento espectacular, ni una anomalía evidente. Es algo más sutil, un comportamiento que se repite sin una explicación completa. No hay datos suficientes para afirmar por qué ocurre. Tampoco para descartarlo como irrelevante. Durante este relato seguiremos únicamente lo que puede observarse. Separaremos lo que se ve de lo que se supone. Y señalaremos con claridad aquello que hasta ahora permanece sin respuesta. Porque en ocasiones la naturaleza no responde al mismo ritmo que nuestras preguntas. El área donde se desarrolla esta observación es un espacio abierto expuesto sin elementos que interrumpan de forma clara la visibilidad. La línea que separa la tierra firme del entorno marino no es abrupta sino gradual. Durante este periodo del año, esa frontera cambia de forma progresiva, avanzando unos metros cada día, retrocediendo ligeramente en otros momentos, pero siguiendo una tendencia general reconocible. El individuo permanece dentro de este espacio de transición. Desde el inicio del periodo observado, utiliza una franja relativamente estrecha del terreno. No se aleja de ella. No explora zonas nuevas más allá de los límites ya recorridos. Los puntos de descanso se repiten con una regularidad notable, como si el espacio disponible se hubiera reducido a una serie de posiciones conocidas y evaluadas previamente. La superficie del terreno presenta pocas variaciones. Hay zonas ligeramente elevadas que ofrecen una visión amplia del entorno inmediato. El individuo parece preferir estos puntos. Desde allí puede observar la evolución del entorno marino sin necesidad de desplazarse. Esta preferencia se mantiene constante a lo largo de los días. Los desplazamientos son breves y medidos. El individuo se levanta, recorre distancias cortas, se detiene y vuelve a descansar. No hay trayectorias largas, ni cambios bruscos de dirección. Cada movimiento parece formar parte de una rutina establecida repetida sin modificaciones visibles. El comportamiento se registra de manera continua. Día tras día la secuencia se repite con variaciones mínimas. El individuo no muestra signos evidentes de exploración activa. Tampoco se detectan intentos de acercamiento progresivo hacia la superficie que comienza a consolidarse frente a él.
La distancia se acorta debido al avance del entorno, no por iniciativa del individuo. El cuerpo se mantiene en una postura funcional. No se observan cojera, rigidez extrema ni señales claras de lesión. La movilidad básica está intacta. Los movimientos, aunque limitados, son fluidos. No hay indicios visibles de impedimentos físicos que expliquen la falta de desplazamiento. La rutina diaria está dominada por largos periodos de descanso. Estos descansos no son completamente estáticos. El individuo realiza ajustes posturales lentos, espaciados, destinados a mantener el confort térmico y la estabilidad corporal. Los cambios de posición no parecen responder a estímulos externos inmediatos, sino a la necesidad de mantener una condición física mínima. Durante los momentos de actividad, el individuo orienta con frecuencia el cuerpo hacia el entorno marino. La cabeza permanece elevada durante algunos minutos, como si registrara cambios en la superficie cercana. No se observan señales claras de exploración directa. La evaluación, si ocurre, se realiza a distancia. El entorno continúa transformándose. Durante la noche, la superficie del agua cercana se vuelve más estable. En las primeras horas del día, algunas placas permanecen intactas. Con el paso de los días, estas estructuras resisten durante intervalos cada vez más largos. El cambio es gradual, acumulativo, fácilmente observable desde la posición que ocupa el individuo. A pesar de ello, el comportamiento no varía. El individuo no modifica su rutina diaria, no amplía su rango, no introduce nuevos patrones de movimiento. La repetición se convierte en el rasgo más destacado de la observación. No hay un solo día en el que el comportamiento muestre una desviación clara respecto al patrón establecido. La falta de variación no puede atribuirse a una ausencia de estímulos. El entorno ofrece cambios visibles. La transición estacional es evidente. La superficie marina presenta diferencias claras respecto a días anteriores. Sin embargo, estos cambios no se traducen en una respuesta observable por parte del individuo. No se registran interacciones con otros animales. La presencia de otras especies es ocasional y distante, integrada en el fondo del entorno sin afectar el comportamiento del individuo observado. No hay competencia directa. No hay confrontaciones. La soledad es constante. La ausencia de interferencias externas permite aislar el comportamiento con mayor claridad. Nada parece empujar al individuo a permanecer. Tampoco hay elementos visibles que le impidan moverse. El entorno inmediato no presenta barreras físicas claras ni amenazas evidentes. El comportamiento observado se mantiene incluso cuando las condiciones parecen favorables para un cambio. En varios momentos del periodo registrado, la superficie cercana ofrece continuidad suficiente como para permitir un desplazamiento inicial. Estas condiciones persisten durante horas. No se trata de breves instantes, sino de ventanas temporales relativamente estables. El individuo no las utiliza. La distancia entre el punto de descanso habitual y la nueva superficie se reduce progresivamente, lo que al inicio requeriría un desplazamiento moderado con el paso de los días, se convierte en un recorrido corto. Aún así, no se observa una modificación del comportamiento que sugiera una transición inminente. Los movimientos siguen siendo limitados al mismo perímetro. Las trayectorias no se extienden. Los tiempos de actividad no aumentan. La rutina diaria permanece prácticamente intacta. El estado corporal del individuo no muestra cambios abruptos. No hay señales visibles de deterioro rápido. Tampoco se observa una mejora. La condición se mantiene dentro de un rango funcional sin indicios claros de urgencia extrema. Esta estabilidad contribuye a la dificultad de interpretar el comportamiento. El entorno continúa avanzando sin pausa. La superficie helada gana consistencia. La transición estacional progresa. El escenario que rodea al individuo cambia de manera más evidente que el propio individuo. La observación prolongada refuerza una idea central. El comportamiento no es el resultado de un evento puntual, sino de una pauta sostenida en el tiempo. La repetición no parece accidental. Tampoco parece forzada. Es simplemente lo que ocurre una y otra vez. No hay datos suficientes en esta fase para atribuir una causa específica. La observación se limita a registrar lo que se ve. No se infiere intención. No se asumen motivaciones internas.
Solo se constata la persistencia de un comportamiento que se mantiene estable mientras el entorno se transforma. Cada día adicional añade información sobre la consistencia del patrón, pero no aporta una explicación definitiva. La conducta no se intensifica ni se debilita de forma clara. Se mantiene. La relación entre el individuo y el entorno se vuelve asimétrica. El entorno cambia, el individuo no. Esta asimetría es el núcleo de la observación, no por su dramatismo, sino por su claridad. En este punto del relato no se introduce ninguna interpretación, no se proponen hipótesis, no se establecen conclusiones. La observación continúa acumulándose, mostrando con precisión lo que ocurre y de forma indirecta, señalando lo que todavía no se comprende. Lo que vemos es repetición, lo que no vemos es la razón. La historia avanza por ahora sin explicación. A partir de una observación sostenida en el tiempo, el comportamiento deja de ser solo una secuencia repetida y pasa a convertirse en un fenómeno. No porque sea espectacular, sino porque contradice lo que normalmente se espera cuando ciertas condiciones ambientales se alinean. En este punto, la observación ya es clara. Lo que falta es comprensión. La ciencia comienza siempre desde ese mismo lugar lo que se ve. En este caso, lo observado es un individuo que no responde de forma visible a un cambio ambiental que en la mayoría de los registros disponibles suele activar un patrón distinto. La superficie marina cercana se estabiliza. El entorno entra en una fase transicional bien documentada. Y aún así, el comportamiento del individuo permanece sin cambios relevantes. Este desfase entre estímulo y respuesta es el núcleo del fenómeno. Una de las primeras hipótesis que suele considerarse en situaciones como esta se relaciona con la estabilidad real del entorno. Aunque la superficie helada pueda parecer continua durante ciertos intervalos, es posible que a una escala que no resulta evidente desde una observación externa, la estructura aún no sea suficientemente fiable. La ausencia de respuesta podría indicar que el individuo detecta señales sutiles, movimientos, sonidos, vibraciones que no son perceptibles para quien observa a distancia. Esta hipótesis encaja parcialmente con lo que se ve. El individuo no se aproxima a la superficie incluso cuando ésta se mantiene durante horas. Sin embargo, presenta un límite claro, el comportamiento no cambia con el paso del tiempo incluso cuando la estabilidad aumenta de forma progresiva y sostenida. Si la causa fuera únicamente la fragilidad del hielo, cabría esperar algún tipo de ajuste gradual. Ese ajuste no se observa. Otra línea de explicación considera la condición fisiológica individual. Cada organismo presenta variaciones internas que no siempre son visibles externamente. El estado energético, la edad exacta. Experiencias previas o pequeñas limitaciones no detectables podrían influir en el umbral de activación de ciertos comportamientos. Bajo esta perspectiva, la falta de respuesta no sería una anomalía ambiental, sino una manifestación de diferencias individuales. Esta hipótesis permite explicar por qué el comportamiento no es universal. No todos los individuos reaccionan de la misma forma ante los mismos estímulos. Sin embargo, también presenta limitaciones importantes. El individuo observado no muestra signos visibles de deterioro severo ni de incapacidad funcional. Su movilidad básica es adecuada. La explicación fisiológica por sí sola no resulta suficiente para justificar la persistencia del patrón durante un periodo prolongado. Otra posibilidad se relaciona con la evaluación del riesgo. Algunos modelos sugieren que en entornos altamente variables retrasar la respuesta puede reducir la probabilidad de cometer errores costosos. Bajo esta lógica, la espera prolongada no sería una omisión, sino una forma de filtrado permitir que el entorno alcance un nivel de estabilidad más alto antes de actuar. Esta explicación resulta compatible con ciertos aspectos del comportamiento observado. El individuo no actúa ante los primeros cambios, ni siquiera ante cambios moderados. Espera. Sin embargo, esta hipótesis también alcanza un límite cuando la espera se prolonga más allá de lo que en términos energéticos resulta ventajoso. El modelo explica la demora inicial, pero no necesariamente su extensión.
Existen también hipótesis que consideran la influencia de experiencias previas. Eventos pasados no registrados durante el periodo de observación podrían haber condicionado la respuesta actual. Una experiencia negativa asociada a superficies inestables, por ejemplo, podría elevar el umbral de activación del comportamiento. Esta posibilidad es difícil de evaluar, ya que no deja rastros observables directos. Aquí aparece uno de los límites fundamentales del conocimiento actual: la imposibilidad de reconstruir con precisión la historia completa de un individuo silvestre. Sin esa información, cualquier hipótesis basada en experiencias previas permanece incompleta. También se ha planteado la idea de que ciertos comportamientos podrían responder a variaciones microambientales que no se reflejan en los indicadores generales. Cambios en corrientes sonidos subacuáticos o patrones de movimiento del hielo podrían ser detectados por el individuo y no por el observador. Esta explicación introduce la posibilidad de que la percepción del entorno no sea compartida de la misma manera. Sin embargo, esta hipótesis, aunque plausible, carece de datos directos que la respalden en este caso concreto. No se dispone de mediciones detalladas que permitan confirmar o descartar estas señales sutiles. Cada una de estas explicaciones aporta una pieza parcial. Ninguna logra abarcar el fenómeno completo. Todas comparten una característica: se apoyan en lo que se sabe, pero chocan con lo que no puede medirse en este contexto. El fenómeno entonces no reside solo en el comportamiento del individuo, sino en la brecha entre observación y explicación. La ciencia avanza acumulando casos, comparando patrones, refinando modelos. Pero cuando se trabaja con un solo individuo y un solo periodo concreto, los márgenes de incertidumbre se amplían. No es posible generalizar sin riesgo. Tampoco es posible descartar el comportamiento como irrelevante solo porque no encaja en los modelos existentes. En este punto del relato, lo importante no es elegir una hipótesis, sino reconocer sus límites. Cada explicación potencial deja preguntas sin responder. Cada intento de encuadre revela información faltante. El fenómeno observado no desafía el conocimiento actual de forma frontal, pero sí lo tensiona. Obliga a admitir que incluso en sistemas ampliamente estudiados, existen variaciones que no encajan del todo en las categorías establecidas. La observación continúa siendo sólida, la explicación incompleta. Este desfase no es un fracaso, es una parte esencial del proceso científico. Identificar lo que no se comprende con claridad es tan relevante como confirmar lo que sí se ajusta a los modelos existentes. En este caso, lo que se intenta entender no es solo por qué un individuo no responde a un estímulo esperado, sino qué nos dice esa ausencia de respuesta sobre los límites de nuestra capacidad de observación y de interpretación. El fenómeno permanece abierto, no porque falten ideas, sino porque faltan datos suficientes para cerrar la brecha entre lo que vemos y lo que creemos entender. En el siguiente tramo del relato, esa brecha se hará aún más evidente. No a través de nuevas hipótesis, sino al examinar directamente lo que todavía no sabemos y por qué ese desconocimiento forma parte inseparable de la historia que estamos observando. A pesar de la continuidad de la observación y de la acumulación de registros, el comportamiento del individuo sigue situado en una zona donde el conocimiento disponible no alcanza para ofrecer una explicación completa. No se trata de una falta de interés científico ni de ausencia de hipótesis, sino de límites estructurales en lo que puede medirse, registrarse e interpretarse cuando se observa a un solo individuo en un entorno abierto. Lo primero que no se conoce con precisión es el estado fisiológico interno del individuo. Desde el exterior, el cuerpo se mantiene funcional. La movilidad básica está intacta. No hay señales visibles de colapso ni de deterioro agudo. Sin embargo, no es posible determinar con exactitud el nivel real de reservas energéticas, el grado de fatiga acumulada o la eficiencia metabólica en ese momento concreto. Estas variables influyen directamente en los umbrales de activación de ciertos comportamientos, pero permanecen fuera del alcance de la observación directa. Tampoco se dispone de datos detallados sobre la edad exacta del individuo.
Aunque se identifica como adulto, esa categoría abarca un rango amplio de condiciones posibles. La edad puede modificar la tolerancia al riesgo, la capacidad de recuperación y la respuesta a estímulos ambientales. Sin esa información, cualquier intento de vincular el comportamiento a una fase específica del ciclo vital queda incompleto. Otro elemento desconocido es la historia previa del individuo. No se sabe qué experiencias ha tenido en temporadas anteriores. No se conoce si ha atravesado episodios de inestabilidad similares ni cómo respondió en esos casos. Tampoco es posible saber si ha experimentado eventos que hayan elevado su umbral de respuesta ante superficies cambiantes. La memoria ecológica individual, aunque relevante, no deja huellas observables claras en el corto plazo. El entorno, por su parte, también presenta variables difíciles de medir con precisión. La estabilidad del hielo se evalúa a partir de observaciones visibles, continuidad, duración, resistencia aparente. Sin embargo, existen factores microambientales que no son fácilmente detectables sin instrumentación específica. Vibraciones sutiles, cambios en corrientes subyacentes o variaciones en la estructura interna del hielo podrían influir en la percepción del individuo sin ser evidentes para el observador. Estas posibles señales no pueden confirmarse ni descartarse con los datos disponibles. Otro límite importante es la duración del periodo observado. Aunque el seguimiento se extiende a lo largo de un intervalo crítico, no cubre la totalidad del ciclo estacional. El comportamiento podría formar parte de una secuencia más amplia que solo se manifiesta plenamente antes o después del periodo registrado. Sin un seguimiento continuo a largo plazo, resulta imposible situar con certeza este comportamiento dentro de un patrón mayor. También existe una limitación inherente al enfoque de un solo individuo. La observación detallada permite aislar el fenómeno con claridad, pero impide establecer comparaciones directas dentro del mismo relato. No se puede saber hasta qué punto este comportamiento es excepcional o simplemente poco documentado. La ausencia de casos paralelos en este contexto específico no equivale a la ausencia del comportamiento en la población general. Aquí el conocimiento se enfrenta a una frontera clara. No todo comportamiento observable puede explicarse con los datos disponibles en el momento de la observación. La ciencia avanza mediante la acumulación de evidencias, la repetición de patrones y la contrastación de hipótesis. En situaciones como esta, donde el fenómeno se presenta de forma aislada y sin un desenlace claro, el margen de incertidumbre es inevitable. No se trata de una falla del método, sino de una consecuencia directa de trabajar con sistemas abiertos y variables complejas. Otra pregunta que permanece sin respuesta es la relación exacta entre el tiempo y el umbral de acción. Se observa que el individuo no responde durante un periodo prolongado, pero no se sabe cuál es el punto preciso en el que ese comportamiento cambiaría. No se conoce qué combinación de factores, estabilidad del hielo, reducción energética, cambios climáticos, sería suficiente para activar una transición. Ese umbral no es observable directamente, solo puede inferirse retrospectivamente si el cambio llega a producirse. Hasta ahora ese momento no se ha registrado. También queda abierta la cuestión de la variabilidad individual. Incluso dentro de una misma especie, los comportamientos no son completamente homogéneos. Existen diferencias que no siempre se explican por el entorno inmediato. Determinar si este caso representa una variación extrema, una adaptación poco frecuente o un comportamiento más común de lo que se cree, requiere un volumen de datos mayor del que se dispone aquí. El relato entonces se construye sobre una base clara de observación y una capa igualmente clara de desconocimiento. Lo que se sabe es preciso, el individuo permanece. El entorno cambia el comportamiento, se repite. Lo que no se sabe es igual de importante, por qué ese patrón se mantiene, qué factores internos lo sostienen y en qué condiciones dejaría de ser viable. Aceptar estos límites no debilita la historia. Al contrario, la sitúa en un marco más honesto. La naturaleza no ofrece siempre respuestas inmediatas ni comportamientos que encajen de forma perfecta en los modelos existentes. Parte del conocimiento consiste en reconocer dónde terminan las explicaciones disponibles.
En este caso, el fenómeno observado no puede cerrarse con una conclusión definitiva. No hay datos suficientes para afirmar que el comportamiento sea adaptativo o desventajoso, tampoco para clasificarlo como una anomalía aislada. Lo único que puede afirmarse con certeza es que existe, que se repite y que hasta ahora no ha sido plenamente explicado. El límite del conocimiento no es un vacío, sino un espacio activo. Un lugar donde la observación continúa acumulándose incluso cuando la explicación se retrasa. En ese espacio, la prudencia es esencial. Formular conclusiones apresuradas no reduce la incertidumbre, solo la disfraza. Aquí la historia alcanza uno de sus puntos más importantes. No porque ofrezca respuestas, sino porque muestra con claridad dónde esas respuestas aún no llegan. La observación ha avanzado todo lo que podía. La explicación por ahora se detiene aquí. Lo que sigue no es una resolución, sino una reflexión sobre lo que significa observar sin comprender del todo y sobre cómo ese estado incompleto forma parte inevitable de nuestra relación con la naturaleza. Al final de este recorrido, lo que permanece no es una respuesta, sino una observación sostenida. Hemos visto un entorno que avanza según un ritmo conocido y un individuo que no acompaña ese avance con el comportamiento esperado. La secuencia se repite, el patrón se mantiene, y aún así la explicación completa no llega. Este tipo de historias no se cierran con conclusiones firmes. Se sostienen en la diferencia entre lo que puede registrarse y lo que todavía no puede afirmarse con certeza. En este caso, la observación es clara. El individuo permanece en tierra mientras el entorno ofrece una alternativa. Lo que no es claro es por qué ese umbral no se activa. La ciencia no siempre progresa resolviendo enigmas de inmediato. A veces progresa delimitando con precisión aquello que aún no comprende. Reconocer los límites del conocimiento no es una debilidad del método, sino una parte esencial de él. Cada hipótesis considerada deja un margen sin cubrir. Cada dato observado abre nuevas preguntas. Aquí la historia no propone una interpretación final. No define el comportamiento como una estrategia correcta ni como un error. Tampoco lo presenta como una rareza excepcional. Se limita a mostrarlo tal como ocurre y a señalar con cuidado dónde terminan las explicaciones disponibles. El entorno seguirá cambiando. El individuo en algún momento responderá o no. Ese desenlace, si llega a producirse, no forma parte de lo observado hasta ahora. Y aceptar esa ausencia de cierre es parte del ejercicio de mirar con atención sin forzar significados. La naturaleza no siempre responde a nuestras expectativas. A veces lo único que ofrece es continuidad sin explicación y nos obliga a convivir con esa incompletud. En esos casos, observar con rigor es más honesto que concluir con rapidez. Antes de cerrar, queda una pregunta abierta para quien ha seguido esta historia hasta aquí. ¿Crees que algún día podremos entender por completo comportamientos como este? ¿O siempre habrá aspectos de la naturaleza que solo podamos describir pero no explicar del todo? ¿Y qué parte de esta historia te resulta más difícil de comprender, el comportamiento del individuo o los límites de nuestro propio conocimiento? La historia sigue abierta. Y por ahora, eso es lo más preciso que puede decirse.